Vamos a comentar un tema importante sobre el despido a trabajadoras embarazadas en el periodo de prueba. Esta es una línea muy delgada que hay que analizarlo. Para poder reclamar los derechos, necesariamente tenemos que conocerlos. Si no conocemos los derechos, entonces no podemos reclamar, estimados amigos. Y aquí vamos a analizar esa figura. Los derechos de la persona, ojo, estoy hablando de la persona, no del trabajadora, están dentro de la Constitución. O sea, cuando queremos hablar derechos de la persona, vamos a remitirnos a nuestra Carta Magna, a nuestra Constitución, que básicamente recoge el artículo 1 y el artículo 2. En ese sentido, entonces, ya un poco más ir a las disposiciones pertinentes, como es el Código Civil. En el Código Civil encontramos el artículo 4 respecto pues a la protección o a los derechos que tiene el hombre y la mujer. Entonces, ¿cómo estamos analizando? Estamos analizando desde la Constitución, estamos analizando nuestro Código Civil, en la cual establece pues que el hombre y la mujer tienen los mismos derechos. O son, mejor dicho, ante los ojos de la ley, los derechos, digámoslo, constitucionales son por igual. Ahora, pero aterrizando ya un poco más a la parte real, lo que significa pues o a la norma de especialidad, naturalmente, como es el tema laboral, vamos a encontrar toda la normativa establecidos en esa línea, ¿no? Entonces, para poder de alguna u otra forma, pues, recurrir a ese escenario. Entonces, cuando hablamos de este tema, es importante, ¿no? A veces analizar, sí, pues dice a la persona o el trabajador, dice, no, ¿qué derechos tengo, no? Dice que la Constitución, obviamente, en el artículo 2, que nadie puede ser discriminado. Y en el artículo 4 del Código Civil también establece, el hombre y la mujer tienen los mismos derechos. Tampoco puede haber discriminación. Ninguna persona natural o jurídica puede discriminar a una persona por ninguna condición. Pero si eso lo aterrizamos en el ámbito laboral, ¿por qué estoy analizando este tema? Porque tranquilamente me hubiese ido directamente al ámbito laboral. Estoy analizando la Constitución y el Código Civil justamente para aterrizar en la norma de especialidad, que es el decreto 728, conjuntamente con el tema de la 00397-TR. Entonces, en esa línea, lo que hace recoger toda la información de nuestra Carta Magna para poder proteger a estas personas que pertenecen al sector vulnerable, como es la mujer embarazada. Correcto. Entonces, si nosotros analizamos de esa perspectiva, la pregunta es, en ese sentido, ¿es posible despedir a una trabajadora que está en periodo de prueba pero que ha salido embarazada? ¿Es posible no renovar el contrato a una trabajadora que ya venció y que también está en un proceso de gestación? Son casos bastante importantes que tenemos que analizar a partir de la protección de los derechos de la persona, ¿no? Entonces, en esa línea, lo que nos desarrolla ya la jurisprudencia, pero sobre todo vamos a analizar lo que corresponde pues a la norma de especialidad. Y en la norma de especialidad, que es en materia laboral, tenemos que ser conscientes que realmente el decreto supremo, la 00397-TR, en su artículo 29, lo que de manera taxativa, digamos, lo desarrolla para este caso. No es posible, de alguna manera, o está prohibido en todo caso, el despido. Se convierte en un tema de despido arbitrario cuando el empleador no logra acreditar que básicamente el despido ha sido por causa del embarazo. Es un tema bastante importante que, claro, por ahí me puede decir, pero si no ha superado el periodo de prueba, ¿no? ¿Cómo es posible que la normativa lo proteja en materia laboral si todavía no supera el periodo de prueba? Entonces ahí viene el tema, ¿no? Viene la discusión. Nosotros sabemos que para que un trabajador adquiera los derechos de la protección, digámoslo, del despido arbitrario, tiene que superar el periodo de prueba. Si no supera el periodo de prueba, entonces el empleador puede decir, bueno, pues no calificas para el perfil, ¿no? Y así que no pasa nada. Pero si esta es una, digámoslo, mujer que está en estado de gestación, entonces la norma lo protege. Igual pasa con el tema, por ejemplo, de la no renovación del contrato, ¿no? Entonces es un tema bastante discutido. ¿Y cuál es la situación? Vuelvo, por eso les comenté nada más entrando, le dije que esto está en la Constitución y está en el Código Civil. Cuando una institución o cuando un empleador vulnera
o simplemente dice, comunica a la trabajadora, dice, mira, estoy en estado de gestación. Y eso es un tema, ¿no? Porque si la vemos desde un punto de vista del empresario, en ese momento, ¿qué piensa el empresario? Dice, pues esto ya me va a generar problemas, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Ya no renovas el contrato. Justamente cuando hace ese hecho, ese acto, es una vulneración al derecho de esta persona. Por eso le dije, el artículo 4 del Código Civil lo que establece es la igualdad entre el hombre y la mujer. No puede haber discriminación. Conjuntamente, como le dije, el artículo 2, inciso 2 de la Constitución. Estamos hablando de derechos constitucionales que están protegidos por nuestra legislación. Y más aún así lo ha recogido, como les vuelvo a recalcar, el artículo 29 del Decreto Supremo la 003/97-TR. Y esto pasa, digámoslo, tener la carga probatoria del empleador. ¿Podría ser que la trabajadora ha sido despedido por una falta grave? Sí, claro, puede ser. Pero la carga de la prueba está a cargo del empleador, estimados amigos. Si el empleador no demuestra con pruebas, digámoslo, fehacientes y irrefutables que la trabajadora ha sido despedido bajo una figura de falta grave, entonces se va a configurar que el móvil del despido ha sido el embarazo. Iba a haber indemnizaciones, iba a haber el tema de mandato judicial que repongan a esa trabajadora. Esto hay bastante jurisprudencia en materia, pues, de esta protección del derecho, pues, a la persona, sobre todo a la trabajadora embarazada. Existe normativa jerárquica y de especialidad que protege este sector vulnerable de las personas, porque recordemos que está en una indefensión, si quieres llamarlo, una vulneración, no que duda cabe, si hacemos el relato de la historia de los derechos que ha ido adquiriendo la mujer a lo largo de la historia en materia de derechos civiles, de derechos laborales, ha sido una lucha. Y la pregunta es ¿por qué? Y no estoy hablando de Perú, estoy hablando del mundo, estoy hablando del mundo. Entonces, por ello es que nuestra legislación recoge esa protección a la mujer. Entonces, claro, porque para una empresa tener a una trabajadora embarazada tiene que tener, y claro, son muy específicos el tema de la normativa en ese caso, tiene que tener un ambiente adecuado, inclusive para la lactancia, pero de eso se trata, señores. Si hacemos empresa, entonces se trata de eso. También no se trata de hacer negocios, se trata de ser humanos. Se trata de ello, señores. Por eso es que la norma lo protege, lo dice, no, si tú haces eso, te vas a convertir, obviamente, o se va a convertir en un despido nulo. Y hay que tener bastante cuidado en ese caso. Podría decir, no, es que no me renovó el contrato porque salí embarazada. Y sí, te van a llevar a juicio. No, es que me hicieron el despido o no pasé el periodo de prueba porque obviamente le comuniqué que estaba embarazada. Y es más la normativa, o ya ahí entra la jurisprudencia, hay casaciones, hay resoluciones del Tribunal Constitucional, en ese caso, que ya se han pronunciado sobre esa materia. La trabajadora no está en la obligación de comunicar al empleador que está embarazada. No lo está. O sea, no hay la obligación. Entonces, es un tema importante que ya se han visto estos casos en materia, como lo recalco, de la jurisprudencia, que naturalmente se genera pues esta protección a la persona o la trabajadora que está embarazada. Entonces, amigos, ahí hay que analizar con detenimiento, con cuidado para poder trabajar. Otra disposición que es importante también precisar en esa línea que tenemos adicional a la norma de especialidad en materia laboral, la ley 31.152. Y la ley 31.152 lo que establece también es que el empleador no puede despedir antes del embarazo ni después de 90 días del embarazo. Y así, obviamente, en proceso de lactancia, ¿no? No es posible. Si lo hace, va a vulnerar un derecho esencial de la trabajadora. O sea, aparte de la 003/97-TR, tenemos esta ley que salió en el 2021, protegiendo este derecho. También tenemos la ley, la 3070, ¿no? En la cual nos dice que, y esto ya sabemos, que en el mercado siempre existe, pues, esta suerte de digámoslo, el balance, si queremos decir, entre el sueldo del varón y la mujer. Si a un gerente ejecutivo le pagan de repente 8.000 soles, a la mujer que llega al mismo nivel, pues le pagan 5.000 o 3.000. La pregunta es ¿por qué? ¿Acaso tiene menos capacidad? Entonces, es un tema bastante importante para poder analizar de la perspectiva laboral. Ahora, ¿qué nos ha dicho también la jurisprudencia, ¿no? En ese tema, como les comentaba, hay jurisprudencia, por ejemplo, la 30.53.5, la casación laboral
del 2019 en Lima hace referencia justamente a estas situaciones que naturalmente pues los empleadores no pueden hacer este procedimiento. Si lo hacen, los jueces de primera instancia están obligados a emitir resolución para la reposición de la trabajadora. Entonces recordemos que, vuelvo a recalco, no es un tema aislado, ya las personas han hecho uso de su derecho, o digo, las trabajadoras han hecho uso de su derecho para ir a instancias. Y lo que yo le decía inicialmente, para poder cuestionar una situación por parte del empleador tenemos que conocer los derechos. Si no se conocen los derechos, entonces no sería posible el tema de ejercer el tema del derecho como tal que están establecidos dentro de la Constitución y las normas de especialidad. El problema es que a veces no lo saben, ¿no? Bueno, ya se queda, ¿no? Y también el otro problema es básicamente de nuestro sistema, cómo está. Nuestro sistema es deficiente para el tema de la eficacia, de la, digamos, la aplicación de la norma y obviamente que las trabajadoras que se ven vulnerados a su derecho pues puedan sentirse protegidos por las instituciones. Eso es el problema actualmente que la queja a todas las instituciones públicas, ¿no? La falta de eficacia, la falta de eficiencia, ¿no? ¿Qué pasaría si la trabajadora ingresa al periodo de prueba sin avisar que estaba embarazada? Igual, porque tú no puedes saber, o sea, ni la misma trabajadora puede saber. Imagínate que pueda de repente estar de 8 días, no va a saber que está embarazada. Y entonces, ¿cómo podría comunicar que no está en la obligación tampoco? No está en la obligación de comunicar, decirle a su empleador, que conste que me estás contratando que estoy embarazada, jamás. Quizás también hay un tema desde el punto de vista pragmático, porque la persona, o sea, la dama, puede saber que está embarazada y no la comunica. ¿Por qué? Porque necesita de repente algunas ventajas del seguro, ¿no? Pero si le dice que está embarazada, el 99% que no la contrata el empleador. Hay una discriminación y que eso es muy discutido, por si acaso. Pero, ¿qué puedo decir? Una cosa es la realidad y otra cosa es la normativa. Pero ustedes lo que tienen que saber es que los derechos están protegidos en la Constitución, están establecidos, pero para que esos derechos se materialicen en la realidad, tenemos que tener instituciones públicas y privadas que realmente hacen cumplir estas disposiciones que están establecidas. Pero si no, ese es el problema. Por eso es justamente lo que establece la norma. Dice que ninguna persona puede ser discriminada ni por ningún acto. No puede ser discriminada. Pero, ¿qué pasa en la realidad? Imagínate que la persona le dice, como le comentaba, le dice, me estás contratando, que conste que estoy embarazada. Seguro que no te contratan. Ese es el detalle. He visto casos, por ejemplo, como que el entrevistado o la entrevistada llega para el puesto de, digámoslo, de la vacante. ¿Cómo te sientes cuando la persona que está al otro lado te entrevista y te dice, ¿tienes hijos? ¿Estás casada? ¿Tienes alguna enfermedad? Eso es terrible, ¿verdad? Pero créame que eso pasa en la práctica. Inclusive en una oportunidad estábamos pasando con un abogado sobre esa materia. Hay un abogado de la Católica que ha terminado su maestría o el doctorado, si no me equivoco, sobre un tema bastante polémico, sobre el ADN para postular al trabajo, que desde el punto de vista, digámoslo, empresarial, de las grandes corporaciones, podríamos verlo como una salida magnífica a determinar de repente hechos que podían devenir en lo eventual. ¿Y a qué quiero llegar con esto? Si para postular, por ejemplo, a un trabajo, uno tiene que sacarse un ADN de enfermedades o de capacidades intelectuales, lo que tenga. Ya currículo, eso ya quedó en la historia, ¿no? Currículo como que ya fue, ¿no? Sino simplemente a través de esta forma científica para captar a los más competentes. Eso es bastante discutido desde el punto de vista del derecho, pero bueno, pues son tesis. Por eso que cuando uno sale de la universidad del pre o posgrado, hace una tesis y eso es lo que uno pretende demostrar qué pasaría o cómo mejoraríamos una problemática que existe en la realidad, ¿no? Y es interesante darle esa mirada, ¿no? Desde el punto de vista empresarial, ¿no? O sea, decir, a ver, ¿qué puede ocurrir si dejamos sin efecto lo tradicional, el currículo, y vamos por un tema de ADN de la persona, ¿no? Me dejo entender. Pero todo este tema tiene una suerte de colisión en el sistema de protección, básicamente, de los derechos. Porque inclusive preguntarle a un trabajador, a un postulante si padece de alguna enfermedad, como que ya la situación viola el derecho de la persona. Entonces, por ello, el tema de la pregunta que me formulaban en qué pasaría, ¿no? Vuelvo a recalco, la trabajadora no está en la obligación de comunicarle al empleador que está embarazada. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, es gratis, así no te pierdes ningún programa, porque serás notificado cuando salimos al aire.